Hare Krishna, devotos, mis reverencias, toda la gloria de Srila Prabhupada. Bueno, muchísimas gracias por sumarse a nuestro cierre del mes del grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata. Siempre todos los meses hacemos este encuentro virtual para repasar la temática del mes. Para este mes de marzo, la temática ha sido bienaventuranza. ¿Sí? Hemos estado estudiando la bienaventuranza. Nos quedan unos días más todavía, quedan varios días más para seguir estudiando. Les anticipo el tema de abril, ¿sí? Por si les interesa. En abril vamos a estudiar el concepto de elevación, que significa estar elevado, elevarse, la elevación en contexto de conciencia de Krishna, ¿sí? Entonces ese va a ser el tema del mes que viene. Y bueno, y para el día de hoy vamos a hacer como hacemos siempre. Yo hago un resumen general y después ustedes, si quieren, pueden aprovechar para abrir sus micrófonos y hacer algún aporte. Me gustaría comenzar, como es habitual en mí, por el lado, digamos, de análisis de las palabras y entender un poquito qué estamos diciendo cuando estamos diciendo bienaventuranza. Bienaventuranza, la palabra nos llega del latín, ¿sí? Es una palabra compuesta, bene, que significa bueno, y ventura, que significa porvenir, o sea, lo que está por venir, como en el futuro. Entonces una bienaventuranza es una especie como de ruego o de invocación de un buen futuro, ¿sí? Eh, ahí nos llega desde el latín, pero en realidad viene desde el griego. Parece que este concepto de bienaventuranza empezó en la literatura griega y tenía un significado de estar bendito, estar con una especie como de gracia. Y se refería la bienaventuranza, los poetas griegos la referían sobre todo a los dioses, al panteón de dioses que ellos tenían, y a los muertos, a las personas que ya no estaban en este plano físico. Porque la idea de estar bendito, según este entendimiento de la Grecia antigua, era que estaban en un estado más allá de los sufrimientos materiales, ¿sí? Entonces, ni los dioses de su panteón olímpico, ni las personas que habían partido de este mundo ya estaban bajo digamos, la jurisdicción del sufrimiento material. Entonces eran bienaventurados en este sentido de que estaban como bendecidos de alguna forma, que se habían liberado de los pesares y las penas del mundo material. Y así, bueno, nos va llegando a nosotros. Obviamente, cuando decimos bienaventuranza, si tenemos algún tipo de crianza o contacto con el mundo cristiano, se nos viene a la cabeza rápidamente las bienaventuranzas de la Biblia, que dentro del contexto bíblico es una especie como de género literario, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nosotros, por ahí somos más del mundo cristiano, y para nosotros las bienaventuranzas tienen que ver con el Sermón de la Montaña de Jesús. Ahí en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas aparecen las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Pero ya aparecen bienaventuranzas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Salmos, el rey David también tiene una sección de bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? La traducción, digamos, judeo-cristiana es, la palabra bienaventuranza se puede traducir como dichoso, como afortunado, ¿sí? Entonces, eso se ve claramente en el Sermón de la Montaña del Señor Jesús, donde Él trabaja una especie de enumeración, un listado, creo que son 10 bienaventuranzas en total, si no me equivoco, 10 o 15, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero Él enumera distintas suertes que tienen las personas, ¿no? Distintas fortunas que tienen las personas que aceptan este nuevo mensaje o estas buenas nuevas que él está predicando. El Sermón de la Montaña es, por lo menos en la vida de Jesús, una especie como de presentación en sociedad de Jesús como predicador. Él en realidad ya había empezado a predicar, pero ese fue como su primer programa importante, ¿no? El primer programa público importante con un grupo grande de personas y en donde él, digamos, estableció sus ideas básicas. Y en esas bienaventuranzas, en ese sermón, el sermón de la montaña es mucho más que las bienaventuranzas, pero dentro del sermón de la montaña hay una sección donde él empieza, ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, y hace toda una enumeración
de estas personas dichosas que están aceptando ese nuevo mensaje. Es interesante porque en el Sermón de la Montaña lo que hace Jesús también es invertir un poco la situación sociopolítica, cultural de la época, donde él es una especie como de desafío a las autoridades también, porque él está poniendo jerárquicamente en una posición superior a todos aquellos que en ese momento estaban subyugados o censurados o reprimidos, ¿no? Estaba como invirtiendo el orden social. En las bienaventuranzas él básicamente está invirtiendo el orden social. Entonces también es como una especie como estaba como sacudiendo el avispero, por así decirlo, también Jesús en ese sermón de la montaña. Entonces, bueno, eso es del lado, digamos, de nuestros idiomas o nuestra cultura occidental, ¿sí? Bienaventuranza nos viene del latín, bene, ventura, que básicamente se traduce como un buen porvenir, o sea, un buen futuro, pero en realidad el concepto ya había empezado en la literatura griega, ¿sí? Esta idea de que bienaventurados eran los que estaban más allá del sufrimiento material, específicamente bienaventurados para los griegos eran los dioses y los muertos, personas que ya no tenían que penar o sufrir en este plano. Y bueno, y si venimos un poco del cristianismo, obviamente las bienaventuranzas nos remiten al Sermón de la Montaña y las famosas bienaventuranzas de Jesús que aparecen en el Evangelio de Mateo y de Lucas, que básicamente tiene que ver con ser dichoso, ¿sí? Una persona está como bendecida especialmente de alguna forma. Pero bueno, ese es el mundo occidental. En el mundo oriental, en nuestra tradición védica, la palabra bienaventuranza es una traducción del concepto de Ananda, ¿sí? Esa es la forma, digamos, sánscrita de decir bienaventuranza, Ananda. Y con Ananda, con el concepto de Ananda, ocurre algo similar a lo que ocurre con el concepto de Bhakti, ¿sí? Alguna vez hemos estudiado el concepto de Bhakti y yo proponía esta idea de que Bhakti, porque muchas veces se traduce como amor o como devoción, y es cierto, es una forma de traducir el concepto de Bhakti, pero es un amor muy específico. Cuando hablábamos de Bhakti, yo les decía que Bhakti es un amor exclusivo para Dios. Solo con Dios existe Bhakti. No podemos tener Bhakti con la mascota o con los hijos o con el dinero o con la nación. Aunque nosotros podemos decir, yo amo a mis hijos, amo a la nación, no sé, tenemos esas ideas, incluso tenemos esos sentimientos. Hay sentimientos que me unen al país, sentimientos que me unen a la familia, sentimientos que incluso me unen a posiciones materiales, ¿no? Hay personas que están enamoradas de su auto o aman su posición social, su trabajo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de Bhakti, eso es un amor que solo está reservado para Dios, ¿sí? No se puede compartir con ninguna otra cosa que no sea Dios, no es intercambiable el Bhakti. Es un vínculo amoroso, devocional, que solo une a la entidad viviente con Dios. En el concepto de Ananda pasa algo parecido. Ananda se puede traducir como felicidad, ¿sí? Como alegría. Por supuesto, Prabhupada la traduce como bienaventuranza. Pero es una felicidad y una alegría trascendental, ¿sí? O sea, que está más allá de cualquier tipo de alegría o felicidad que podemos obtener por el disfrute en el mundo material. Y eso es bienaventuranza. Entonces es una alegría, es un tipo de felicidad, pero es exclusivo, es específico. Solamente se obtiene bienaventuranza cuando la alegría es trascendente, cuando es de una especie de origen o sustancia divina. Solo en ese plano existe la bienaventuranza. Por más que yo tenga felicidad cuando, no sé, como un helado de dulce leche o me genere felicidad encontrar dinero en la calle, eso no es Ananda, eso no es Ananda. Ananda es otro tipo de felicidad, es otro tipo de alegría, ¿sí? Y tiene un contacto, tiene un condimento trascendental divino, exclusivamente en ese plano, en ese nivel. Desde ese lugar, entendiendo la bienaventuranza como algo trascendental y divino, una cosa que me gustaría recalcar, que fue apareciendo en el grupo de estudio, pero que a veces se va como confundiendo o se va diluyendo entre otros versos, es que la bienaventuranza es nuestra condición natural. Nosotros naturalmente somos bienaventurados.
Porque en algunos de los versos o en algunas de las citas que se fueron publicando, a veces parecería como que la bienaventuranza es un lugar o un estado a alcanzar, es como una meta a donde yo tengo que llegar. Yo me tengo que esforzar durante un tiempo para alcanzar la bienaventuranza. Quizás en algunos, digamos, en algunas escuelas filosóficas eso sea así, o quizás para algunos estados de conciencia eso también sea así. Pero si vamos a hilar fino, si vamos a empezar a profundizar en nuestra teología, la bienaventuranza no es una meta o un objetivo de la práctica espiritual. La bienaventuranza es un estado de conciencia que tenemos que recuperar, que ya lo tenemos, pero que ahora está como diluido o está perdido entre tantos otros sentimientos y emociones que tengo. Es como la salud, ¿sí? Cuando uno está enfermo, uno lo que tiene que, bueno, acá está el doctor Leandro, siempre hablo de otras profesiones cuando hay profesionales de esa área y quedo como un imbécil, porque no es una área de mi experticia. Pero voy a dar un ejemplo, Leandro Prabhu, si estoy mal, por favor, corregime. La salud se recupera cuando uno está enfermo. Estar enfermo no es el estado natural de una persona. El estado natural de una persona es la salud. Cuando está uno enfermo, uno se esfuerza por recuperar su salud. Bueno, nosotros ahora, cuando estamos deprimidos, ansiosos, cuando estamos iracundos, cuando estamos enojados, cuando tenemos todos esa vorágine de malos sentimientos, ese no es nuestro estado natural. Nosotros no somos naturalmente así. Nosotros somos naturalmente bienaventurados. O sea, somos naturalmente felices. Cuando estamos infelices o cuando estamos tristes, estamos en un estado de a-yoga, de desconexión con mi propia naturaleza. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, en el Ananda, en la bienaventuranza, más que proponerlo como una meta a alcanzar, tenemos que proponerlo como una recuperación de nuestro estado natural. Ahora estamos enfermos de materialismo, enfermos de ateísmo, enfermos de nihilismo. Estamos enfermos de un montón de un montón de estados de conciencia que están tapando, velando mi estado de conciencia natural. Están cubriendo, contaminando mi estado de conciencia natural. Lo único que tengo que hacer es volver a una especie de foja cero, volver atrás a un casillero número 1 y recuperar ese estado que es natural para mí. Yo naturalmente soy feliz. No tengo que hacer un esfuerzo por ser feliz, porque ese es mi estado natural. Yo soy naturalmente bienaventurado. Lo que pasa es que ahora estoy confundido, ¿sí? Estoy en una vibra que no me corresponde y tomo como eterno algo que es pasajero, ¿sí? No es mi estado eterno estar triste o deprimido. Mi estado eterno es ser feliz, bienaventurado. Pero ahora estoy atravesando una depresión y creo que esa depresión es el fin del mundo para mí. Pero no es el fin del mundo, es un estado pasajero de mi sube y baja psicoemocional. Mi estado natural, eterno, es Ananda, ¿sí? Y dentro de nuestra filosofía, Ananda es, digamos, uno de los componentes, o uno, digamos, para decirlo burdamente, un ingrediente del alma, ¿sí? Es uno de los aspectos o condiciones del alma. Nosotros somos naturalmente Sat Chit Ananda. Somos Sat, por siempre eternos, somos Chit, plenos de conocimiento, y somos Ananda, somos felices en ese nivel trascendente o divino. Y estas tres condiciones, Sat, Chit, Ananda, son las condiciones que nos igualan con Dios, ¿sí? En ese sentido, somos iguales a Dios, porque Dios también es eterno, Dios también es bienaventurado y Dios también es pleno de conocimiento, ¿sí? Entonces, es cierto que tenemos, digamos, un ADN divino. Nosotros, como almas espirituales, estamos compuestos de la misma sustancia de la que está compuesto Dios. Entonces, en ese sentido, somos iguales a Dios. La gran diferencia, es que Dios es infinito y nosotros somos infinitesimales, que significa que somos una porción o un fragmento del infinito, mientras que Dios es el infinito en estado absoluto, completo, pleno. Pero sí hay un
una unión, ¿sí? De la misma forma que un hijo está unido a su padre, ¿no? El ADN, la genética de un niño es el compuesto de la genética de sus padres. Entonces hay una unión entre el hijo y los padres, pero al mismo tiempo el hijo es un individuo distinto a los padres. Bueno, similarmente es lo que nos ocurre con Dios. Como hijos de Dios, tenemos el ADN divino de ser Satchit Ananda, eternos, bienaventurados y plenos de conocimiento, pero al mismo tiempo Krishna es un individuo y nosotros somos otros individuos, ¿sí? Hay una diferencia. Pero volviendo al tema de hoy, lo importante es que Ananda es lo que somos. Nosotros somos felices trascendentalmente. Solamente nos ponemos tristes o nos enojamos o aparece algún tipo de situación de infelicidad simplemente porque me he, digamos, corrido de eje, me he desviado, me he desalineado o desequilibrado o desbalanceado de mi naturaleza ontológica, ¿sí? En algún momento aparece Maya, aparece la ilusión, aparece la confusión, yo me equivoco, me confundo y de repente creo que soy triste cuando en realidad soy feliz. Ese es el único problema que tenemos, que nos desconectamos muy rápidamente de la fuente espiritual. Por eso el proceso de conciencia de Krishna. El proceso de conciencia de Krishna es un ejercicio espiritual cuya meta es estar todo el tiempo conectado a la fuente, ¿sí? No conectar y desconectar, conectar y, no, es como un electrodoméstico si enchufamos y desenchufamos, ¿no? La idea es estar todo el tiempo enchufado, estar todo el tiempo en yoga, en conexión con la fuente espiritual. Porque en la medida que estemos en contacto con la fuente espiritual, estas realidades espirituales se hacen más aparentes. Es difícil alcanzar una realidad espiritual cuando estoy desconectado del espíritu, ¿sí? Entonces va a ser difícil para una persona tener una realización de ananda, de felicidad espiritual, si no está haciendo ninguna práctica espiritual. Si la persona está plenamente involucrada en situaciones de la materia, entonces estas ideas que estoy planteando ahora son como de ciencia ficción. No, porque a esa persona no tiene esas experiencias, no tiene esas realizaciones, simplemente porque no está realizando los ejercicios para tener esas realizaciones. Nosotros como devotos, creo que todos hemos tenido alguna vez algún tipo de vislumbre de Ananda. Todos en nuestra práctica en un momento se nos prendió ahí esa luz, ¿no? Y es un poco el motorcito que nos ayuda a continuar, porque nos dimos cuenta que los ejercicios funcionan, que la práctica da resultado y que nos gusta ese estado natural de felicidad. Es un estado muy lindo, es muy agradable estar en una conciencia de Ananda, ¿no? Y estar desconectado de los problemas materiales. Es muy agradable, es muy lindo. Y todos estamos intentando como recuperar ese estado natural. Y lo hacemos a través de un proceso, y es el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, eso es un poquito lo que yo quería comentar el día de hoy. Básicamente, dejar en claro que Ananda es un estado natural, ¿sí? Nosotros ya somos bienaventurados. Lo único que tenemos que hacer ahora es volver a ese estado de conciencia original que teníamos cuando estábamos en el reino de Dios, cuando estábamos en el mundo espiritual. Si logramos eso a través de estos ejercicios que nos propone Srila Prabhupada, entonces Ananda no es algo que yo tengo que esperar, como que mágicamente va a caer del cielo, o algo que yo tengo que salir a correr, ¿no? Porque es una meta a alcanzar. Simplemente tengo que sanar, es eso. Simplemente tengo que sanar de mi estado de conciencia material, recuperar mi estado natural espiritual, y ahí en ese momento estoy vibrando en la posición de Ananda, de ser feliz eternamente. ¿Está bien? ¿Se entendió un poquito eso? Acá recién Leandro publicó algo, me gustaría compartirlo. Dice, sin bhakti no hay Ananda, es cierto, ¿sí? Sin devoción no hay felicidad, y en las emociones negativas es más difícil aún enfocarse en el bhakti. También eso es muy cierto. La felicidad sin bhakti deja su parte dual, la infelicidad. Entonces no hay que buscar ser feliz, sino practicar el bhakti. Muy bien, Leandro, eso es todo lo que hay que hacer, ¿sí? No hay que ir corriendo detrás de la zanahoria, sino que simplemente tenemos que hacer nuestros ejercicios, ¿sí? Tenemos que prestar servicio devocional, amoroso a la Suprema Personalidad de Dios, y el Ananda surge naturalmente.
naturalmente surge de la práctica del servicio devocional. Muchas gracias, Leandro. Leandro al final lo dijo más fácil y más cortito que yo. Yo hace 20 minutos que estoy hablando y Leandro en 3 frases, en 3 oraciones lo resumió perfectamente. Muy bien, por algo. Muchas gracias. Hari Kirtan, usted quería decir algo. Hare Krishna, Hari saludos a todas las devotas, los devotos. Bueno, gracias, Prabhu, primero por el espacio, por la clase, como siempre. A mí me gustaría también agregar esta idea de que vos venís desarrollando de que hay un proceso para recuperar ese estado, de que ese estado es natural en nosotros, al igual que el Sat y Chit, ¿no? Sat, Chit, Ananda es nuestra naturaleza. Y recuperar esos 3 estados, explica Prabhupada, explican las escrituras, no cualquier proceso te permite recuperar los 3, ¿no? Entonces, y cómo eso se asocia a los diferentes aspectos de Dios, ¿no? Que el Sat, o el estado de eternidad, es cuando uno realiza el Brahman impersonal, digamos, ¿no? Es como escalonado. El Chit lo permite el desarrollo del Paramatma. Pero la Ananda solo lo permite, y en relación a lo que decía Leandro recién, solo lo permite el Bhakti, porque la Ananda se da cuando uno realiza a Bhagavan, el aspecto personal de la suprema personalidad de Dios. Y eso me parece interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, soy Ananda, ¿no? Entonces, ¿cómo recupero eso? Y el único proceso que nos va a llevar a esa Ananda o a recuperar ese aspecto de felicidad es el Bhakti, porque te conecta con el aspecto personal. Sin una relación interpersonal amorosa no existe la Ananda. Entonces hay otros procesos, porque a veces pareciera, o yo, ¿no? Son todas cosas, pero a mí me parece, digo, ¿no? Pareciera ver. A mí me parece que cuando escucho digo, bueno, entonces un proceso, cualquier proceso espiritual medianamente serio me va a llevar a recuperar esa felicidad natural que yo soy, digamos, y en la cual yo permanezco. Pero no es así, ¿no? Cada proceso, hay procesos que te van llevando a otras realizaciones de Dios que también son fidedignas, están buenas, digamos, ¿no? O sea, realizar el aspecto Brahman de Dios ya, ¿no? Sería un gran paso para cualquiera de nosotros. El estado Brahmabhuta, ¿no? Que se habla del capítulo 18 de Bhagavad Gita. Realizar el estado de Paramatma, que habla de eso el capítulo 6 de Bhagavad Gita, ¿no? El estado que realizan los yogis, también sería para nosotros esta visión ecuánime, poder ver a Dios en todo, pero solo, y ya ahí seríamos espiritualistas grosos, avanzados, pero el Ananda solo te lo da ese vínculo, recuperar esa relación, ese vínculo íntimo con Dios, ¿no? Entonces, destacar eso, ¿no? Como que cuando yo lo descubrí me pareció hermoso esta idea y que completa, ¿no? Y que aclara cómo cada aspecto de Dios permite acceder a una de esas 3 cualidades del alma. Eso nomás, y agradecer otra vez. Haribol. Hare Krishna, Prabhu. Bueno, muy bueno. Sí, tal cual, tal cual. Hari Kirtan, como siempre, filosóficamente afilado, tiene toda la razón del mundo. Y es cierto que distintos... Hace poquito tomé un seminario con una persona que es muy conocido en el mundo así como académico del yoga, se llama, no sé si ustedes lo conocen, Edwin Bryant. Él tiene una traducción y comentario de los Yoga Sutras que es como considerado muy importante. Es como quizás la traducción y comentario moderno más importante de los Yoga Sutras de Patanjali. Pero cuando estuvo en Mar del Plata, dio una especie de taller sobre el Bhagavad Gita. Y explicó en ese taller los 3 yogas que se presentan en el Bhagavad Gita. El Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. O sea, explicó el Bhagavad Gita a través de los yogas que se presentan en la obra. Y él dijo exactamente lo mismo que dijo recién Hari Kirtan Prabhu. Nosotros tenemos esa falsa idea de que todos los caminos conducen a Roma. Pero en la tradición del yoga, las mismas tradiciones aclaran cuál es su objetivo. Y no existe en el mundo del yoga una tradición que diga, en esta haces todas. No existe eso. Cada escuela, cada camino, cada
tradición tiene una meta específica, con ejercicios específicos para llevar al practicante a un lugar específico. Es cierto, Krishna dice en el Bhagavad Gita que todos siguen mi camino de un modo u otro, ¿sí? O sea, es cierto, porque todos como entidades vivientes, todos estamos avanzando. De una forma u otra, todos estamos avanzando en nuestro devenir espiritual. Pero no es cierto que todas las prácticas den el mismo resultado. Entonces yo también hablaba esto con una persona hace poquito, ¿no? Por ejemplo, supongamos dentro del mundo del deporte. No es lo mismo entrenar para ser un físico-culturista que entrenar para ser tenista, ¿sí? Estamos dentro del deporte, los dos estamos dentro del mundo del deporte, los dos somos deportistas. Pero es obvio que el resultado del físico-culturista va a ser distinto al resultado del tenista, ¿no? Por más que los dos seamos deportistas, incluso deportistas de elite, supongamos que yo estoy compitiendo como tenista en los grandes torneos del tenis y la otra persona esté compitiendo como físico-culturista en los grandes torneos de físico-culturismo. Aunque seamos de elite, que seamos el top del top de nuestro deporte, aún así, como estamos practicando disciplinas distintas, los resultados van a ser distintos. O sea, yo como tenista de elite voy a ser, no sé, campeón de Grand Slam. Nunca me van a dar el Mr. Olympia, porque no soy físico-culturista, o sea, no voy a obtener nunca ese resultado. Nunca voy a obtener ese resultado. En este caso pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Aunque, como dice Krishna, todos estemos de un modo u otro siguiendo su camino, la realidad es que distintas prácticas dan distintos resultados. Y este ananda, esta felicidad trascendental, solo se va a obtener a través del servicio devocional a Krishna. Solo se va a obtener a través del servicio devocional a Krishna, ¿sí? Otras prácticas, como decía Hare Kirtan, me pueden dar sensación de eternidad. Entender que yo formo parte del todo. Yo soy una parte del todo, ¿sí? Yo soy eterno. Me di cuenta que yo soy eterno. Otras tradiciones pueden dar conocimiento, ¿sí? Pueden dar mucho, lo que se llama en inglés insight, ¿sí? Mucha percepción de un conocimiento profundo espiritual. Pero solo el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios me va a dar ananda, esta sensación de que yo soy eternamente bienaventurado, ¿sí? Que tengo una felicidad divina, naturalmente tengo una felicidad divina, ¿sí? Y eso es muy importante, por eso la profundidad, la plusvalía, el valor agregado que tiene la tradición del Bhakti, que no la tienen otras tradiciones. En el mundo del yoga, no todas las tradiciones ofrecen ananda. Muchas tradiciones ofrecen moksha, liberación, por ejemplo. Otras tradiciones ofrecen jnana, conocimiento, ¿sí? Pero la que ofrece bhakti, ananda, la que ofrece esta felicidad espiritual, es la tradición del bhakti, esta tradición del servicio devocional, de devoción a la Suprema Personalidad de Dios, ¿sí? Y esto es muy, muy importante. Así que muchas gracias, Prabhu Hare Kirtan. Muchas gracias por esas aclaraciones, muy buenas. Rukmini, ¿usted quería también hacer un aporte? Hare Krishna. Sí, en base a lo que estaba mencionando, me acordaba de Vyasadeva, cuando hablaba con Narada, y Narada sabía cuál era la causa de aflicción de Vyasadeva, y bueno, Prabhupada también en el comentario lo explica, que la causa de aflicción de Vyasadeva era porque al escribir bueno, no sé cuál sería la palabra, escribir, recopilar, perdón si no uso el término adecuado, había hablado más que nada no del aspecto de Krishna como Bhagavan. Entonces, Vyasadeva estaba angustiado o deprimido, o bueno. Y entonces Narada y también Vyasadeva sabían que en realidad la causa era esa, de su falta de bienaventuranza, era porque no había servido a Krishna como Krishna se merece. Y Prabhupada explica, y lo explica con la palabra bienaventuranza, justamente, de que la única forma de sentir bienaventuranza es hablar de Krishna, servir a Krishna como la persona, como Bhagavan. Así que me acordaba de eso, que a Vyasadeva también le había pasado
lo mismo. Nada, eso nada más. Muy buen ejemplo, Santa. Está buenísimo ese ejemplo. Y es cierto, ese es el pasatiempo, ¿no? De Vyasadeva. Vyasadeva es un avatar de Krishna, es un aspecto de Dios en la tierra. Y Prabhupada dice, ¿no?, que es el aspecto literario del Señor, porque Vyasadeva es la forma en que Krishna aparece en el mundo para compilar los Vedas. La tradición védica, o sea, la cultura del yoga, como toda cultura originaria, fue oral al comienzo, ¿sí? No había escritura, eran tradiciones orales. Y la información se compartía de maestro a alumno y así pasaba de generación en generación. Pero en un momento apareció la escritura, ¿no?, como suele aparecer en la historia de la humanidad, pasa de una tradición oral a una tradición escrita, aparece la historia, porque se empieza a documentar la información, y claro, no había ningún ser humano capaz de documentar y compilar el Veda, todo el conocimiento del mundo, ¿no? Era un caudal impresionante de información. Ningún ser humano tenía la capacidad de compilar todos esos versos. Entonces Krishna toma la forma de Vyasadeva. Y Vyasadeva es el encargado de compilar la información védica. Entonces los Vedas están escritos porque Vyasadeva los compila, reúne todos esos versos orales y los pone por escrito. Y pasa ese pasatiempo que contó Rumini recién, ¿no? Él, imagínense, que había compilado millones y millones y millones y millones de versos, pero estaba insatisfecho. Vyasadeva no se sentía contento con su servicio. Y no sabía por qué. Entonces le planteó su insatisfacción a Narada Muni, a su maestro espiritual. Y Narada Muni le dijo, yo sé por qué vos estás infeliz. Y es porque hablaste de muchas cosas, pero no hablaste de Krishna. Entonces ahí Vyasadeva se da cuenta, claro, me falta hablar de Krishna. Y ahí él compila, reúne toda la información sobre el Señor Supremo y alcanza este Ananda, esta felicidad. Sí, solo en relación, por eso otra vez, ¿no? Solo en relación con Krishna alcanzamos la felicidad, alcanzamos la bienaventuranza. Justo ayer tuvimos una majata y estábamos hablando de varios temas, pero surgió este tema de la felicidad también. Y a veces los devotos nos equivocamos, ¿no? Creemos la austeridad en conciencia de Krishna es hablar de Krishna. Esa es la austeridad. Nosotros, los devotos a veces confunden austeridad con una especie de penitencia dura, árida, ¿no? Como una especie como de sufrimiento del cuerpo. Esas son austeridades, pero para otras escuelas del yoga. Hay otras escuelas del yoga donde la iluminación llega a través del sufrimiento del cuerpo. Por ejemplo, conocen a los fakires, ¿no?, que se sientan o se acuestan sobre camas de clavos, se atraviesan el cuerpo con objetos punzantes. Porque ellos están en una escuela de yoga donde ellos logran su iluminación a través del sufrimiento del cuerpo. Esa es su práctica. Pero esa no es la práctica del bhakti. La práctica del bhakti no es a través de la tortura del cuerpo. La felicidad o la bienaventuranza se alcanza a través de compartir conciencia de Krishna, estar en contacto con el Señor Supremo. Y cuanto más hablamos, esa es nuestra austeridad, cuanto más hablamos de Krishna, cuanto más escuchamos de Krishna, cuanto más interactuamos con los devotos de Krishna, cuanto más está Krishna en nuestra vida, nosotros así estamos más haciendo austeridades. No tiene que ver con el sufrimiento, el Bhakti Yoga, tiene que ver con el Ananda, tiene que ver con alcanzar una felicidad espiritual. Así que muchas gracias, Madre Rupin. Muchas gracias. Sergio, ¿usted también quería decir algo? Adelante, Sergio. Sí, gracias, Prabhu. No, me preguntaba si los argentinos no estamos justamente más embarcados en el faquirismo por algún motivo. Nos gusta sufrir. No sé, pregunto. Un pueblo sufrido, ¿no? Ya el tango, ¿no? Como una especie de tango. El argentino le gusta sufrir. Y bueno, por ahí somos todos yogis avanzados y no nos damos cuenta, Sergio. Pero bueno, estaríamos practicando una escuela que no es necesariamente la escuela del Bhakti. La escuela del Bhakti, el sufrimiento en el Bhakti no tiene lugar. No tiene lugar. El Bhakti va a dar felicidad todo el tiempo. No necesitamos sufrir. Eso es otro, ¿no?, que también ayer hablábamos con los devotos, ¿no? Cuando a veces confundimos el maltrato con purificación. Y eso es un error grave. Es un error teológico gravísimo, ¿no? Es tu karma, Prabhu.
te estás purificando, Prabhu. No, eso es maya. Me están maltratando. No me estoy purificando, me están maltratando. Y tenemos que tener el discernimiento básico, la inteligencia espiritual básica para diferenciar esas cosas. El maltrato no es purificación. El maltrato es maltrato. Y nuestra tradición no tiene nada que ver con el sufrimiento. Tiene que ver con la felicidad. Sí, Sergio. Sí, tal vez esto, no sé si tiene que ver un poco con la tradición judeocristiana de la autoflagelación. Y puede ser, sí. Tal vez derive un poco de ahí, ¿no? El mea culpa. Ajá. Y por ahí sí, por ahí estamos haciendo una especie de relativismo cultural, ¿no? Estamos queriendo encajar en una tradición, conceptos de otra tradición, y eso no funciona. Siempre va a haber semejanzas, pero también hay diferencias. Y hay que respetar las diferencias también. No es que hay que amalgamar todo el tiempo. Yo tengo un conocido que decía que a veces los devotos cometen el error de ponerle tilak a todo, ¿no? Es esta idea de que todo es espiritual, y la realidad es que no es todo espiritual. Si nosotros estudiamos conciencia de Krishna, hay un método, hay un proceso, hay pasos prescritos para que algo sea bhakti. No es que todo es bhakti todo el tiempo. Bueno, de hecho con Hari Kirtan, ¿no? En nuestro podcast Liga de Devotos estamos estudiando el sistema, los 9 procesos del bhakti. Ahí tenemos un método, ¿no? Si encaja en ese método es bhakti, si no encaja en ese método es otra cosa. Es otra cosa. Por más que lo disfracemos y le pongamos un moño, ¿no? Y lo hagamos parecer que es X, en realidad no es otra cosa. Y eso es una falla de los practicantes también. Una falla intelectual, filosófica de los practicantes, que puede generar muchos problemas. Porque a veces se normaliza el maltrato como si fuera parte de la ley del karma. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. El karma significa que me lo merezco. Es causa y efecto. Pero hay situaciones de maltrato que tienen que ver con desequilibrios psicoemocionales, que no tienen que ver conmigo. Tienen que ver con otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Leandro Prabhu. Hare Krishna, buenos días a todos. Estoy en la guardia, así que por ahí apapago, me desconecto. Lo que estaba escuchando esto en relación al trato entre los devotos y a esa posibilidad, porque si uno maltrata a un devoto o a alguien que se acerca, o a alguien que en algún momento lo necesita, naturalmente no está colaborando en su proceso de Bhakti Yoga. Si uno sigue los propósitos de ISKCON, sus principios y todo, o sea, no tendría por qué maltratar ni de favorecer a que alguien se vaya del movimiento, sino que al contrario, generar todo lo posible y desarrollar y buscar todas las estrategias para que esa persona se siga sintiendo bienvenida. Después la persona decide qué hacer o no. Pero yo creo que Prabhupada nos trajo todo bien concreto. ¿Para qué existe ISKCON? Los 8 principios del Sikshastakam, los 8 puntos del Sikshastakam, si uno se puede guiar, porque son instrucciones, por ejemplo, quizás yo conectando lo que hablábamos antes, yo tengo una vida bastante ocupada y bastante sobrecargada de cosas que no me permiten estar haciendo una práctica del Bhakti, una lectura, etcétera, como yo quisiera. Y sin embargo, se van dando algunas realizaciones, pero tenemos disponibles estos dispositivos de emergencia como el Sikshastaka. Uno lee esos versos y tiene cómo guiarse, y tiene cómo proceder. Y hay distintas maneras de poder practicar el Bhakti. Entonces, en relación a esto, que también yo lo aprendí de Hari Kirtan Prabhu, que si uno no es feliz cuando está practicando conciencia de Krishna, algo está haciendo mal. Entonces hay que revisar qué es lo que uno está haciendo mal. Y a veces es eso. A veces uno en los periodos, como me ha pasado, en los periodos iniciales, uno aplica su personalidad al Bhakti y en realidad no está generando Bhakti, sino que está tratando de usar los principios del Bhakti para poder ejercer su propio ego, su propia personalidad que quizá no está tan purificada, y eso termina
alejando o asustando a otras personas, o incluso termina generando disconfort en los devotos, y uno no tiene que estar culpando al Bhakti Yoga porque no se pueden realizar sus propósitos, sino que uno tiene que ir volviéndose humilde. Por eso siempre vuelvo al tema del Shikshataka. Si uno aplica los puntos del Shikshataka, naturalmente es más fácil poder practicar Bhakti. Y obviamente, con el tema de hoy, sentir esa bienaventuranza, que obviamente no te la genera nada más que el Bhakti. Muchas gracias, Prabhu. Muchísimas gracias. Sí, buenísimo. Me gustó eso de los dispositivos de emergencia. Te lo voy a robar, lo voy a empezar a usar también. Porque es cierto, ¿no? A veces es como recién hablábamos con Sergio antes de empezar el encuentro de hoy, ¿no? Hay tanto para leer, hay tanto, y dice, no llego, no me da el día, no me da la vida para leer todo lo que tengo que leer. Pero al mismo tiempo sabemos que hay lecturas claves, ¿no? Están ahí esos 8 versos del Shikshastaka, está el Chatusloki, ¿no? Los 4 versos del Bhagavad Gita. O sea, hay cositas que puedo leer, ¿no? En un día puedo todos los días repasar el Shikshastaka, por ejemplo. Todos los días puedo repasar el Chatusloki. Todos los días puedo leer una de las poesías de Narottam Das Thakur, ¿no? Eso no es imposible hacer eso todos los días. Y quizás no pueda leer todo el Bhagavatam en un día, pero puedo leer ese resumen del néctar de nuestro conocimiento y ahí ya tengo, ¿no? Ya tengo esa información para continuar, ¿no? Y hay mucha información ahí. No es que son 8 versos y ya está, ya la hice. No, en esos 8 versos hay mucha información, hay mucho para profundizar. Así que gracias, Prabhu. Muchas gracias, Leandro. Muchísimas gracias por el aporte. Bueno, santos, ¿estamos bien? ¿Se entendió más o menos qué es Ananda? Ananda al final resulta ser que es un estado natural que nosotros tenemos como seres espirituales, ¿sí? No es algo que vamos a poder obtener si compramos muchas cosas materiales o si hacemos maratón de series en Netflix. No se va a obtener con posesiones materiales, sino que se va a obtener o se va a recuperar, mejor dicho, a través de la práctica del servicio devocional. Y en contacto con Krishna, ese estado natural de bienaventuranza, que es una felicidad espiritual, se reactiva, se redespierta, ¿sí? Porque yo ya la tengo, yo ya tengo esa ananda, no hace falta que lo obtenga de afuera, ya lo tengo, esta es parte de mi ADN espiritual, es lo que yo soy como chispa divina. Lo único que tengo que hacer ahora es recuperar ese estado natural, que en este momento quizás está un poco desalineado, desequilibrado, ¿sí? Es lo único que tengo que hacer.